de esto. Todos, ¿verdad?, los creyentes de acá son personas instruidas. Reconozco y doy gracias a Dios por las personas que están aquí, ¿verdad?, dirigiendo esta obra, gente de Dios, hermano Pastor Junior Romero, nuestros amigos, su esposa Olga, ¿verdad?, que son nuestros amigos, amigos de nuestra familia. Reciban el saludo de ellos. En verdad, mi esposa le manda saludos. Gloria al Señor. Mis hijas mañana van a un retiro de oración con nosotros. Entonces ellas tomaron el día de hoy para arreglarse de su cabeza y cosas. Ya te sabes. Por eso no pudieron estar. Pero sé que ellas están orando por mí. Aleluya. Quiero bendecir al Señor por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes este tiempo. Dios, en Génesis capítulo 1 habla, verso 26-27, Él dice: hagamos al hombre, ¿verdad?, conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios habla de imagen y semejanza, no está hablando de un cuerpo parecido o igual a él, al suyo, porque Dios no tiene un cuerpo. Dios es un ser abstracto, es espíritu. Dios no es un cuerpo físico, no tiene un cuerpo físico. Por eso cuando Él viene en la persona de su Hijo, Él mismo dice, que como dice el libro de Hebreos, me preparaste un cuerpo. O sea, Él vino a depositarse en un cuerpo. Dios le crea un cuerpo donde pudiera su Hijo morar, para que así pudiera llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Amén. Y dice en Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando nosotros escuchamos de imagen y semejanza, estamos hablando de lo que es la esencia de Dios, lo que es Dios mismo. Ustedes saben que Dios es un Dios trino, ¿verdad? Escuchen bien, Dios es un Dios trino, ustedes lo saben, eso está claro, aquí todos saben eso. Pero escuche bien, mi cuñado Armando que está por ahí, escucha bien, Dios es un Dios trino. No le servimos a tres dioses, le servimos a un único Dios que se ha manifestado al ser humano en tres personas. Amén. Como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios siendo un Dios trino, un Dios tres en uno, podríamos decir, amén. Gloria al Señor. Un solo Dios, dándose a conocer, revelándose al ser humano en tres personas. Esas tres personas fueron evidentes en el momento del bautismo de Jesús. Cuando Jesús está siendo bautizado, ¿verdad?, que es el Hijo, se ve, Juan había sido profetizado que vería el Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Amén. Ahí ve Juan el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Ahí también le llega la voz del Padre, la voz del cielo, que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el que me complazco, en el que me siento complacido. Amén. Gloria al Señor. Así que la Trinidad de Dios, cuando Dios dice hagamos, se manifiesta en el ser humano en tres elementos. Esos tres elementos que componen todo ser humano, hablamos de hombres, de mujeres, ¿verdad?, todo ser humano. Tres elementos que conforman el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23 Pablo dice que nos mantengamos irreprensibles en todo nuestro ser, santificado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Una vez más, la palabra muestra que nosotros tenemos tres elementos. Ahí en Hebreos 4:12, donde citábamos en la oración, habla de que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén. Todos sabemos que hay un cuerpo que es evidente, que es lo que vemos.
Pero lo que está dentro, que no se ve, es lo que la palabra está evidenciando como partes de los elementos que componen el ser humano. Amén. La Biblia dice que Dios hizo del polvo de la tierra, hizo un muñeco de barro y sopló sobre él, dice Génesis 2, versículo 7. Sopló sobre él aliento de vida, soplo de vida, sopló de su espíritu, le dio vida a ese muñeco de tierra, de barro. Amén. Y entonces dice la palabra que fue el hombre un ser viviente. En la Biblia Reina Valera, la del 2010, dice un alma viviente. Fue entonces el hombre al Dios depositar su espíritu. Recuerde, de la tierra, ¿verdad? Dios sopla aliento de vida, y de esa combinación del Espíritu de Dios, del soplo de Dios, de la vida de Dios sobre ese muñeco de barro, entonces resulta un ser viviente, un alma viviente. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios, la Biblia nos dice que este Espíritu siempre irá a Dios. Ese soplo de vida, en el momento que el hombre le llegó su hora de partir de esta tierra, ese Espíritu siempre irá a Dios. Del bueno, del malo, del impío, siempre ese soplo de vida vuelve a Dios. Por eso es que no estamos de acuerdo con aquellos que dicen que el Espíritu es que se arrepiente, que el Espíritu es que se convierte. No es el Espíritu, es el alma la que se arrepiente, es el alma la que tiene que convertirse. Amén. Porque nada impuro irá a Dios. El Espíritu, aún estando cautivo en la tierra, tiene que salir limpio, tiene que salir libre para poder volver a Dios. Amén. Por eso los demonios que cautivan no cautivan el alma, cautivan el espíritu, y desde el espíritu operan el alma. Amén. Desde el espíritu operan el alma. Ya es cuando hay una cautividad, cuando la persona está endemoniada, está cautiva de un espíritu. Amén. Y por eso entonces, de ahí, esa persona, ese espíritu que necesita un cuerpo, al momento de esa persona partir, y el Espíritu de Dios, el soplo de vida de algo, ese espíritu de las tinieblas tiene que salir de ese cuerpo a buscar a dónde irse. Porque ya él logró el objetivo por el cual fue enviado a ese cuerpo. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, estoy diciendo desde el principio que le estoy hablando de cosas que ya ustedes saben, pero hay que introducir esto. Amén. Gloria al Señor. Para algunos, yo sé que algunos ya tienen bien claro esto, otros lo escucharán por primera vez hoy, ¿verdad? O lo han escuchado, quizás no lo recuerdan, pero hoy le vendrá más fresco a la memoria. Amén. Entonces, cuando nosotros, el ser humano, que tiene tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Ese espíritu es el espíritu de vida, el soplo de vida. El cuerpo, que este envase, este cajón que tenemos acá, que la palabra nos dice que fue hecho del polvo y que va a volver al polvo. Pero hay un tercer elemento que voy a mencionar en el caso mismo de su creación. Es un resultado y sale como tercer elemento, que es el alma. Amén. El alma. El alma. El espíritu tiene que ver con el asunto de la conciencia, la intuición, tiene que ver con el asunto del pensamiento, tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo que es la intuición humana, el discernimiento. Todo eso va en la parte, en el elemento que se llama espíritu. La parte del alma es donde están depositadas entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos y la voluntad humana. Es desde ahí que el hombre vive diariamente, se alimenta diariamente en su alma, hombre almático que no ha conocido la vida del espíritu y camina bajo la voluntad de sus deseos, camina bajo sus propios deseos. ¿Por qué?
porque esa es su naturaleza. La naturaleza del ser humano, desde que nace, estoy hablando de contemporáneo, no de su origen o su diseño, porque el diseño del ser humano fue un diseño perfecto sin caída, fue un diseño sin pecado. El hombre fue hecho en la eternidad, para la eternidad. Fíjense que Dios primero dice, hagamos al hombre, y dice que crea al hombre, pero lo crea en la eternidad y lo deposita más adelante en el capítulo 3, en el huerto. Dice que puso Dios al hombre en el huerto del Edén, luego de Dios haberlo hecho. Amén. Gloria a Dios. Dios lo deposita en el huerto, lo pone allí. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que Él enseñoreara, para que Él se multiplicara, para que Él trabajara la tierra, para que Él obrara allí, se alimentara de aquello, se enseñoreara del lugar y recibiera todos los beneficios del huerto. Amén. Pero esta alma resultante de la vida de Dios, del soplo de Dios, del polvo de la tierra, es entonces lo que tiene en el ser humano las emociones, en donde el hombre lleva depositada su voluntad, emociones, sentimientos. Es ahí que con la caída del hombre, eso es lo que se ha afectado. El psiquiatra José Dunker habla en su libro Psicología del Hombre Caído, habla de tres cosas que pasaron, tres elementos, tres cosas que sucedieron en el alma del hombre cuando el hombre cae. Cuando el hombre cae en el pecado, se generan tres situaciones. Habla de vergüenza, habla de miedo y habla de culpa. Estas tres cosas sucedieron en el hombre en el momento de su caída, cuando el hombre cae en el pecado, o sea, desobedece a Dios. El hombre, dice la Escritura, que se dio cuenta que estaba desnudo, sintió vergüenza, y se escondió cuando Dios lo estaba buscando. Tuvo miedo, dice, se esconde, tuvo miedo. Y luego entonces, no solo admitió, ¿verdad?, que comió del árbol, admitió su culpa, pero como todo ser humano caído, trató de justificarse y echarle la culpa a otro, que es lo que siempre hacemos. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestra propia actitud, de nuestras propias actitudes, de nuestros propios hechos, y no reconocemos lo que es nuestra culpa, entonces el hombre tiende a responsabilizar a otros por las cosas que le suceden a su vida. De ahí que vienen lo que son los resentimientos, el odio, lo que son las raíces de amargura, porque el hombre busca en otros lo que es su propia culpa. Gloria a Dios. Y dice José Dunker que hay tres cosas que se manifiestan, ¿verdad?, en el hombre caído: vergüenza, miedo y culpa. Pero él dice también que hay tres salidas para este problema del hombre. Hay tres salidas. Él dice que es el acercamiento, la afirmación y las fronteras. En su libro él narra cómo el acercarse a Dios, cómo el estar cerca de Dios, cómo el reconocer a Dios en nuestra vida y cómo Dios trata con el hombre y cómo Dios ha mostrado en su relación con el ser humano su amor, su bondad y su misericordia, y le ha dado al hombre una identidad, le ha dado al hombre, al ser humano que ha venido a creer para tener un nuevo nacimiento. Ahora ese hombre tiene una afirmación de parte de Dios y ahora es una nueva creación, una nueva criatura, y dice Pedro que ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén, real sacerdocio. Nos ha sido dada una identidad que nos afirma en nuestra fe, nos afirma en nuestra identidad, y ahora sabemos quiénes somos en Dios, ahora como nueva creación, nacido de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu.
Ese hombre nacido de nuevo, del cual Dios le habló a Nicodemo, ¿verdad? Una nueva creación, un nuevo nacimiento, no de la carne. Dice Juan en su capítulo 1, verso 13, ¿verdad? 12 primero, que a los que reciben a Dios, los que le recibieron como Señor, como Salvador, les dio la potestad de ser hechos hijos. Pero dice que los hijos de Dios, verso 13, no son nacidos ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Amén, amén. Amén. Así que el hombre que ha tenido un nuevo nacimiento, nació como ente espiritual. Un espíritu renovado, cambiado, transformado, que va ahora a conectarse con una naturaleza almática, con el alma que viene afectada en sus emociones, en sus sentimientos, en su voluntad. Desde que pecó el hombre, viene arrastrando, viene con esos genes de una naturaleza caída que lo arrastra, que lo lleva hacia la desobediencia, hacia el mal. Por eso es que Pablo mismo dice, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que quiero hacer, ¿verdad? Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él dice, por el pecado que mora en mí. O sea, él está hablando de la naturaleza humana, ese deseo que vive en el alma humana, que vive en el ser humano, de hacer las cosas contrarias a Dios, porque no es su diseño original, pero es el diseño que adquirió al apartarse de Dios. Es el diseño del hombre caído. Es el diseño adámico, el diseño del hombre cuando cae en pecado, cuando cae en desobediencia, cuando se aparta de Dios. Esa naturaleza pecaminosa. Por eso el mismo Santiago dice, si alguno es tentado conforme a su propia concupiscencia. O sea, son los propios deseos humanos, los propios deseos del alma, que nos arrastran. Cuando un alma está cautiva, cuando un alma está afectada, cuando un alma está quebrantada, ¿verdad? Porque recuerden, cuando la palabra habla de corazón, está hablando del alma, porque el corazón es un músculo que bombea sangre. Pero la figura que se usa para el alma, aún en la misma Biblia, ¿verdad? Habla del corazón. Habla del corazón. Y ese corazón del cual habla la Biblia es realmente el alma, donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Amén. Se hace necesario entender entonces y conocer que cuando una persona con el corazón afectado o quebrantado en sus emociones, es necesario que nosotros conozcamos eso. Cuando estamos nosotros afectados, quebrantados en nuestro corazón, identificar aquellas cosas, y usted dice, ¿será posible? Sí, es posible. Primero, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, los que somos creyentes. Los que no son creyentes tienen una conciencia. Esa conciencia que está ahí en su espíritu, para decirle lo bueno y lo malo, le dicta, es un juez que Dios ha puesto para juzgar sus actos. La conciencia es el juez que Dios ha puesto para decirle al ser humano, hiciste esto malo, hiciste esto bueno. Y esa conciencia que le afirma o le niega los hechos, cuando el hombre en su caminar diario realiza, hace cosas que puede o no estar de acuerdo a la voluntad de Dios, su misma conciencia le dictará. Por eso la palabra nos enseña que nadie podrá presentarse como inocente delante de Dios, porque su misma conciencia lo ha acusado y le ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Así que delante del Señor, aunque no le llegue esta palabra, no le llegue el Evangelio, esa persona, por haber tenido una conciencia
por haber tenido ese juez en sí mismo, dentro de sí, que le dicta lo bueno y lo malo. Mire, no me diga nadie que mató de que porque no sabía que había una ley que lo prohibía. Que no había una ley cuando Caín mató a Caín. Sabía. Él lo planificó, lo pensó, lo ejecutó. Él sabía de lo que iba a hacer, no estaba de acuerdo en eso. Aún así lo hizo. Porque todo en esta vida se trata de una decisión. Escuche bien. Usted decide si busca a Dios o no. Usted decide si quiere vivir una vida en santidad, sí o no. Usted decide si quiere vivir conforme a la voluntad de Dios o no. Usted decide. Todo en esta vida es una elección. ¿Por qué? Porque ya Dios tomó su elección. Ya Él eligió por ti y te presentó el camino. Él le dice a Israel, Deuteronomio 3, he puesto delante de ti el bien, el mal, la bendición, la maldición, la muerte y la vida. Dice, coge pues la vida para que viva. Josué está delante de una multitud. Hay una indecisión del pueblo. ¿A quién vamos a seguir? Josué dice, escojan ustedes a quién le van a servir, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Tomó una decisión. Elías se presenta delante de 450 profetas de Baal, 400 de Acera, y dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguid pues el pueblo de Baal. Es una decisión. Escucha bien, si tú no estás sirviendo a Dios, no es porque Dios no ha tratado contigo, porque tú no has decidido. Es porque tú no has decidido. Porque el Espíritu Santo, más que tratar contigo, te ha revelado aún en sueño. Todos los días te presenta un mensaje. El teléfono, la televisión, la radio. Todos los días alguien está en la calle predicando. Pasarte por una congregación, escucharte la palabra. Pero no has querido tomar la decisión. Es una decisión que tiene que tomar. Por eso es la responsabilidad del ser humano. Por eso es que el hombre será culpable ante Dios de no aceptar, de no tomar la decisión que ha debido tomar delante de Dios. Porque es la responsabilidad en nuestra decisión. ¿Por qué? Porque ya Él tomó su decisión por nosotros. Es cierto que creemos en la elección de que Dios elige. Pablo dice que Dios es soberano, que hace vasos de honra, vasos de deshonra. Pero si el que escucha la palabra, el que presta la palabra, ¿qué dice la Biblia? Que escucha la palabra de Dios, presta atención a la palabra de Dios, es de Dios. Entonces, si tú estás aquí, estás escuchando la palabra de Dios, estás prestando atención a la palabra de Dios, es porque eres de Dios. Así que es necesario tomar una decisión. Tomar una decisión por nuestra vida, por tu vida. Porque Dios ya tomó la suya. Él te vio perdido, me vio perdido. Envió a su Hijo a morir por mí, a tomar mi lugar. Amén. Cordero sustituto. Él tomó mi lugar en la cruz. Murió por mí, por mis pecados, para que yo sea sanado, para que sea libre. Amén. Amén. El hombre puede ser afectado, quebrantado en su corazón. La palabra quebrantado significa romper o separar con violencia las partes de un todo. Cuando un corazón se quebranta, es por motivo de un golpe. Algo pasó que quebrantó el corazón de esa persona. Muchas veces el ser humano viene arrastrando lo que son trastornos en su alma, en su espíritu, en su corazón. Y viene arrastrando eso. ¿Por qué? Porque ha sido abusado cuando niño, ha sido rechazado. Muchas veces esa persona, aleluya, que se mantienen con sus ojos cerrados y no puestos en el cielo, con sus ojos que no pueden mirar más allá de lo que está al frente de ellos, que no avanzan en su vida, no crecen en su vida, ni siquiera en su vida familiar, en su vida, en sus relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando
parte de estos tres elementos que desde el principio se manifestaron: vergüenza, miedo y culpa. Muchas veces, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, hay padres irresponsables que niegan la paternidad de los hijos. Desde el vientre de la madre, los hijos perciben, los hijos escuchan. Cuando la madre confiesa delante de muchas veces de su propio hijo en el vientre: tu papá no te quiere, tu papá nos abandonó. Y eso científicamente está comprobado, que los hijos en el vientre escuchan la voz de la madre. Eso va marcando con espíritus de rechazo a esos hijos. Así nacen, crecen y aún llegan a grande, adultos, y vienen arrastrando ese rechazo, esa soledad, esa amargura, resentimiento en sus corazones, porque fueron marcados en su niñez, porque fueron abusados en su niñez, porque fueron marcados con situaciones que le hicieron o que ellos mismos causaron. Porque puede ser las dos cosas. A veces somos marcados, quebrantados en nuestro corazón por acciones que otros nos hacen, pero muchas veces son hechos, acciones que nosotros mismos hacemos, que quebrantan nuestro corazón y nos llevan a una amargura, a una angustia. Amén. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Recuerden, el alma es la que carga todo esto. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. El alma es la que muchas veces se desanima. El alma es la que se entristece. El alma es la que se mete en una depresión. El alma es la que se mete en una amargura profunda. Es el alma. Por eso, en el momento en el que el salmista necesitaba alabar a Dios, ¿qué dijo él? Alma mía, alma mía, alaba a Dios. Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El alma da orden al cuerpo, pero es el alma que ejecuta realmente a través del cuerpo. Por eso, cuando Dios viene al hombre, viene al espíritu, el espíritu gobierna el alma. Pero es un proceso. Para el espíritu gobernar el alma es un proceso. Escuche bien. Se puede ser entonces creyente, cristiano, y venir arrastrando estas situaciones. Sí, se puede, amado. Jesucristo vino para tomar cada pedazo de nuestro corazón y todo lo que está roto en nuestra vida y juntarlos, sanar toda herida, todo rechazo, toda amargura, toda falta de perdón que afecta, la culpabilidad, la vergüenza. Jesús vino a sanar toda herida. Amén. ¿Por qué los creyentes necesitan sanidad interior? ¿Por qué? Sería una pregunta, ¿verdad?, que nos haríamos. ¿Y qué es sanidad interior? La sanidad interior se conoce como el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas, de traumas, de trastornos del pasado, producida por otra persona o hechos que marcaron su vida, las cuales impiden tener una abundante vida en Jesucristo. De ahí que cualquier creyente, lavado con la sangre de Cristo, puede estar en una situación. Amén. Cualquier creyente puede venir arrastrando una situación de amargura, de rechazo, de odio, rencores, abuso que ha recibido. Esto está vinculado a una transformación y renovación en la mente del ser humano. Todo comienza aquí. Todo comienza en la mente. Los mismos científicos han demostrado que la gran mayoría de las enfermedades comienzan en la mente. Recuerdo un estudio científico que se hizo acerca del poder de la mente. Un hombre que iba a ser
asesinado, fue condenado a muerte en Estados Unidos. Un científico se acercó a él y le dijo que quería hacer un experimento con él, que él de todas maneras iba a morir, pero la muerte que él le ofrecía era sin dolor, porque de la manera como él iba a morir, era muy doloroso. Él le dice que va a hacer un experimento, que él simplemente le va a cortar una vena de su muñeca y que él iba a morir desangrado, que él no le iba a doler nada, él iba a morir sin dolor. El científico lo amarró de la camilla, puso un envase debajo de su camilla, pero detrás de él, sin que él se diera cuenta, colgó un suero. Y ahí en ese suero, él lo graduó para que fueran cayendo gotitas. Él hizo pensar al hombre, el condenado, que le había cortado la vena. Y él escuchaba las gotas caer. Y él pensó que era su sangre que estaban cayendo. El hombre no fue cortado, no se derramó su sangre. Pero al él escuchar las gotas y pensar que era su sangre derramada, el hombre de todas maneras murió. Y murió de un infarto. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y de la muerte se genera desde la vida, desde el pensamiento. Por eso usted ve en toda la palabra hombres de Dios que en un momento determinado se desearon la muerte. Job maldijo el día que nació. Elías le pidió a Dios: mátame, no quiero seguir viviendo, llévame, no quiero estar aquí ya. ¿Por qué? Por turbaciones, preocupaciones, miedo, depresión. No solo muchas veces esas depresiones vienen por causa de espíritus, porque hay espíritus que operan en la depresión, pero muchas veces tienen elementos físicos también. Es una combinación, pero en su gran mayoría de los problemas de depresión vienen por causa espiritual, vienen por traumas, vienen por el alma rota, quebrantado el corazón, y muchas veces entonces eso afecta